Bienvenidos a quienes están acompañándonos en esta noche, en este culto de oración. Es un culto de oración, pero también es un culto de palabra porque venimos meditando en la palabra de Dios. Yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en Hebreos. Allí es donde venimos meditando los miércoles. Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. A veces tenemos estómagos delicados. Señor, no, todavía estamos en el 10 hasta el 25, llegó el hermano Deimer. A veces tenemos estómagos delicados, ¿cierto? Y a algunos nos cae pesada cierta comida. Pues yo espero que Dios fortalezca sus estómagos espirituales porque, aunque voy a tratar de hacerlo lo más sencillo y corto, es un tema en Hebreos, o un texto o una porción del texto bastante compleja. No por lo difícil de entender, sino por lo fuerte y por lo exhortativa. Y esas comidas fuertes, esos alimentos espirituales fuertes son buenos para nuestro corazón, para nuestra alma. El texto que vamos a exponer es desde el versículo 26 hasta el versículo 39. Pero para poder entender esta porción, vamos a leer parte de lo que se expuso la semana pasada. Vamos a leer desde el capítulo 10, versículo 19 hasta el 25, a manera de introducción. Capítulo 10, versículo 19 hasta el 25, a manera de introducción. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Grábese que todo es por el sacrificio de Cristo, expuesto la semana pasada cuando se predicó este texto. Por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo, esto es de su carne, su humanidad, que fue entregada por nosotros. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, Cristo, nuestro sumo sacerdote, mire lo que nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, que Dios nos transforme por dentro y por fuera, lo que pensamos y lo que sentimos y lo que hacemos cuando nos acercamos a Él. Verso 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, sigamos creyendo en el Señor firmemente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí dice el texto literalmente que algunos tenemos por costumbre, no de ahorita, de antes, desde la iglesia primitiva, no congregarnos. Es decir, no buscar a los otros hermanos para orar con ellos, orar por ellos, leer la palabra y juntos meditar en lo que Dios nos ha dejado en Cristo. Y muchas personas son creyentes, pero no aprovechan el hecho de que tienen abierto el velo para entrar ante la presencia de Dios y no se juntan con los demás hermanos en la congregación y se acostumbran a no congregarse. Eso entre hermanos, pero también ni siquiera se acostumbran a orar continuamente personalmente a Dios, tampoco se acercan directamente a Dios. Y estas dos cosas están relacionadas. Apenas esto es la introducción, pero tengo que decirlo porque lo que viene es palabra fuerte dentro del texto bíblico. Y nos está diciendo que nos ha explicado desde el principio de esta carta a los hebreos que Cristo es más grande que Moisés, más grande que los profetas, más grande que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Es un mejor sacrificio porque es el hombre perfecto, sacrificado por nuestros pecados. Él es el sumo sacerdote, el sacrificio perfecto.
Todo lo tenemos en Él para que ahora podamos acceder a Dios. Y está diciendo, acérquense. El asunto aquí es, ¿por qué no se acercan? ¿Por qué no tienen más comunión conmigo? ¿Por qué no oran más? ¿Por qué no charlan conmigo más? ¿Por qué no se relacionan más conmigo? Eso conmigo. Y ahora, ¿por qué no se congregan y juntos se acercan a mí? ¿Por qué si tenemos otras costumbres? ¿Usted todavía tiene esa costumbre de comer todos los días? Yo no me la he podido quitar. Todos los días como. Y el día que no como, pues me siento como raro. Alguien dijo alguna vez, pero eso no es medio legalista, todos los días tener que orar. Si ya somos salvos por gracia, sí, pero es que la gracia que nos dio la salvación para entrar al cielo es la misma que trajo la presencia del cielo en Cristo y luego a través del Espíritu Santo la puso en nuestro corazón y nos impulsa a tener relación con el Dios del cielo en oración. O sea que no es legalismo, es necesidad. Y no está mal decirle costumbre. Yo sé que ustedes han escuchado esas canciones en el mundo, rancheras, sin vergüenza, no las vuelvan a escuchar más. Esas que te ponen en las cantinas, que dice que esto no es amor, esto es costumbre, le canta por ahí una mujer o un hombre a su pareja. Pues hermano, las costumbres no son malas cuando las costumbres afianzan las relaciones. Está bien que tengamos por costumbre comer o si no nos morimos de hambre. Y está bien que tengamos por costumbre acercarnos a Dios porque si no nos debilitamos espiritualmente. Está bien que tengamos por costumbre congregarnos porque si no nos debilitamos también espiritualmente. Está bien que tengamos buenas y sanas costumbres porque siempre tenemos costumbres. ¿Y cómo les decimos a las malas costumbres? A las que no nos sirven, les decimos vicios, ¿cierto? Eso es un vicio que usted tiene ahí con ese internet, eso es un vicio que usted tiene ahí con esa radio, eso es un vicio que tiene usted ahí con ese juego, eso es un vicio. Y decimos, está sumergido y dominado por eso. Pues Dios quiera que nosotros no nos enviciemos, porque es un término negativo, pero nos acostumbremos a todos los días a entrar en la presencia de Dios, porque si Cristo vino a morir por nuestros pecados, no solo fue para darnos un tiquete para el cielo, sino para cambiar nuestro corazón. Y ese corazón todos los días se santifica más, en la medida que más confía en ese Cristo, en la medida que más tiene relación con Él, en oración, en su palabra y en congregación. Eso es claro, ¿cierto? Y esa es apenas la introducción. Todavía no me he puesto duro. ¿Por qué no se ha puesto duro el texto? Después que dice todo eso, hay tres partes fuertes: Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10. Pedí que me la dejara porque dije, voy a dejar que los hermanos no pasen por esta parte dura. Voy a leer solo desde los versículos 26 al 31. Recuerda lo que acabé de hablar, ¿no? Para que no me vaya a apedrear cuando el texto diga algo fuerte. Dice, después de que dice todo esto, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más micrófono, me toca agarrar el de la hermana. Hermana, ¿me presta el suyo? Daisy, ¿me presta su micrófono? Este está yendo. Creo que es la pila que está dañada ya, toca cambiarla, porque se cargó. Le regalo ese. Íbamos en que, mire qué diferencia, cuando se va descargando empieza a ponerse ruidoso y luego se descarga. Mire, dice el texto, ya no queda más sacrificio por los pecados, si pecamos voluntariamente. Verso 27, sino una horrenda expectación o expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto nuevo en Cristo, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, es decir, se opusiere al Espíritu Santo que por gracia trata con él? Verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Son citas del Antiguo Testamento. Pero mire cómo dice el verso 31.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo he tratado de decirlo lo más suave posible, pero no me encuentro leyendo esto más o menos así. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque no tendría sentido. Ahí hay un signo de exclamación y no está diciendo, bueno, caer en las manos de Dios está bien. A mí me ha ido mal en esta vida, que me siga yendo mal cayendo en las manos de Dios. No, hermanos. No entenderíamos bien el texto. Está diciendo que cualquier cosa mala que usted le haya pasado en esta vida, cualquier dificultad, la guerra en Ucrania, si usted estaba en la mitad cuando llegaron los invasores rusos, la peste bubónica, allá donde nació el COVID, lo que sea, en enfermedad, en conflictos, en guerras, en muerte, lo que podamos sufrir, pasar por pecados, tentaciones, opresiones de los demás, no es nada comparado con el caer en el juicio de Dios. Eso es lo que dice el texto. Por eso les decía que se iba a poner intenso. El texto es intenso. Uno dice, ¿pero qué pasó? ¿No era que veníamos que Cristo nos abrió la puerta y que ahora podemos entrar y que nos acerquemos y que oremos y que nos congreguemos? ¿Por qué se puso así el autor? Sencillo. Por la misma razón que en el capítulo 2 y en el capítulo 6 tiene porciones así de fuertes. Porque en medio de una congregación de personas que se reúnen en una iglesia, en un lugar, para conocer a Cristo y conocer el Evangelio, muchos pueden tomar a la ligera al Cristo que murió por ellos y volver atrás. Incluso escuchando el Evangelio y viniendo a una iglesia. Y aquí el autor quiere decir, cuidado, porque esta carta fue escrita para personas que habían salido de la religión judía y se habían convertido en cristianos y tal vez podían estar queriendo abandonar el cristianismo y volver al judaísmo. Hoy en día alguien puede estar queriendo abandonar a Cristo, no orar más, no leer más la Biblia, no caminar más con el Señor y volver a su antigua religiosidad. O peor aún, puede querer volver, como dice el versículo 26, a una vida de pecado voluntario. Pecar voluntariamente. Hermanos, esto se puso intenso, ¿por qué? Porque algunos podemos llegar a pensar que cuando Dios dice que nos salva del pecado es para que sigamos pecando. Dice Pablo en Romanos 6, no es para eso, es para sacarnos del pecado. Es para sacar. ¿Se acuerdan la mujer, para ilustrarlo en Juan capítulo 8, que llegó a Cristo, que la iban a matar a piedra porque era una adúltera, según la ley del Antiguo Testamento? Cristo le dijo, ni yo te condeno, vete y sigue pecando. ¿Le dijo eso? Porque como yo no te condeno, tú sigue pecando más, para que yo te condene menos. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Alguien dirá, pero pastor, ¿quién no comete pecados? ¿Todo creyente comete pecados? Sí. El que diga que no comete pecados, como lo dice la carta de Juan, la primera de Juan, aunque sea un cristiano verdadero, si dice que no ha cometido pecados es mentiroso, porque todos pecamos de alguna forma. Pero no es lo mismo, como leía mi hermana en el texto inicial en primera de Juan capítulo 5, el que practica el pecado al que peca sin practicar el pecado. O sin pecar deliberadamente, o sin pecar voluntariamente, o no teniendo la vida como el pecado como un estilo de vida. No es lo mismo que yo diga mentiras eventualmente a que me digan mentira fresca, porque todo lo que digo es más mentira que verdad. No es lo mismo que a mí se me vaya un mal pensamiento a que a toda mujer o a que a toda persona que se me acerque la piense o la medite de forma libidinosa y le diga palabras obscenas. No es lo mismo que a mí algún día se me olvide dar unos vueltos en un negocio y sin querer robe a alguien, a que yo deliberadamente en todo negocio busque a ver a quién tumbo y a quién le quito el dinero. No es lo mismo. ¿O sí es lo mismo? Aunque igualmente es pecado, una cosa es el pecado eventual en el que puede caer un creyente y otra cosa es la práctica del pecado, como dice Juan, o el pecado deliberado. O voluntariamente estar pecando.
Así que alguien puede decir, pero es que usted no sabe que yo soy cristiano, lo que pasa es que a mí me gusta pecar. Y yo le digo, pues no tiene ninguna coherencia lo uno con lo otro. ¿Qué hace Dios para que nosotros no nos descuidemos? Hace dos cosas hermosas. La una no parece tanto, la otra parece mejor. Primero, nos advierte. Y segundo, nos anima. Esta porción es de advertencia. Advertencia del juicio, advertencia del castigo. Los primeros dos versículos advierten del juicio al que llegara, el juicio que viene a la persona que llegara a pecar voluntariamente, continuamente, constantemente, deliberadamente, luego de decir que fue perdonada por sus pecados. No tiene sentido porque los versículos dicen, si conoció la verdad de que Cristo se sacrificó por sus pecados, ¿por qué peca voluntariamente? Si sabe que entonces no le quedaría sino esperar el juicio. Y hermanos, yo he conocido personas que ante estos textos se vuelven autoflagelantes. En vez de estimularlos estos a salir del pecado, les sirve para poderse torturar a sí mismos. Yo pequé y se dan duro por cualquier cosita de pecado, no pecado voluntario y continuo. Incluso hay personas que tienen problemas psicológicos, y a mi mente viene al menos una persona que nosotros conocimos en nuestra vida, y psiquiátricos, hasta problemas a nivel cerebral. Había una persona que me decía que cada vez que pecaba, él sentía, y me lo decía así, como está en el texto, la horrenda expectación de juicio, que venía algo así como esa moto que pasó, que ya le iba a llegar la horrenda expectación de juicio, porque dice horrenda y dice expectación, porque lo más horrendo del juicio de Dios hay que esperarlo. ¿Cuándo viene lo más horrendo del juicio de Dios? En el infierno, después de muertos. Y alguien dice, ay no, pero usted no sabe lo que yo he tenido que sufrir en esta vida. No, usted no sabe lo que tienen que sufrir después de esta vida los que mueren sin Cristo y siguen pecando deliberadamente y no se arrepienten y no se entregan a Jesús de todo corazón. Esto no es nada. Así como los creyentes, lo mejor que vivimos no es en esta vida, porque todavía aquí podemos sufrir, sino cuando estemos en el cielo o cuando Cristo venga. Así los que no son creyentes, lo peor que pueden vivir no es en esta vida. Lo peor para el adúltero no es que lo pesque la mujer adulterando. Lo peor para el ladrón no es que lo pesque la policía y lo meta preso. Lo peor para el sicario no es que lo pesque la familia del asesino y lo quieran matar. Lo peor para cualquier pecador, muy grande o muy pequeño, viene cuando fallezca sin Cristo en el infierno. Por eso es que es expectación, expectativa o esperanza de una forma negativa, porque está esperando es que le venga el juicio final. Entonces una forma bonita que hace el Señor es eso. Déjenme ilustrarlo de alguna manera para que les suene un poquito más comprensible y lo veamos más digerible. Si yo soy medio sordo y voy caminando por una calle descuidado y hay mucho ruido y no me di cuenta que un camión viene hacia mí y no estoy mirando, a mí la verdad me caería mal que me gritaran, que alguien ¡epa! Y empiece a gritarme. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué me grita? De pronto hasta me pongo bravo, ¿no? Pero me salvaría la vida, y después de que vea que me salvó la vida digo, gracias. Me dio rabia porque me gritara, pero ahora me di cuenta que me pegó una salvada tremenda. Si voy camino a un precipicio, igual. Es más, si aparte de medio sordo soy medio ciego y no veo que voy camino a un precipicio, si alguien ve que ya no le escuché y que no veo que me hace señales, se acerca y ya cuando voy a caer al precipicio se tira encima mío y me manda al piso para que yo no caiga al precipicio, seguramente yo me paro diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué hace eso? Pero solamente con que me señale el precipicio yo digo, gracias. Así suenan las advertencias de Dios. Nos suenan a amenazas fuertes y nos suenan a amenazas violentas, pero son prevenciones para que nuestro corazón camine conforme a la voluntad de Dios. Y usted preguntará, pero pastor, usted dijo la otra vez cuando predicó Hebreos capítulo 6 que la salvación no se pierde. Sí. Los tres textos en Hebreos 2, en Hebreos 6 y acá están en
forma hipotética, si pecaremos voluntariamente. La idea es que Dios a través de esas advertencias no permite que lleguemos hasta ese estado. Porque quien llega hasta ese estado, que dice que Cristo le perdonó los pecados y se vuelve a meter deliberadamente en pecado, ¿qué puede haber para él si ya dice que Cristo murió por sus pecados y sigue pecando? ¿Qué paz puede entregar, como dice el Señor ahí, el Padre eterno, sino su propio Hijo? Mira el versículo que lo leímos, el versículo 29. Si pisoteare al Hijo de Dios, al principio le llamó juicio, ahora le llama castigo que merece el que pisotea al Hijo de Dios. ¿Por qué lo pisotea? Dice, Cristo murió por mí, pero no me importa seguir pecando, haciendo, pensando y viviendo conforme al pecado por el cual Cristo murió en la cruz por mí. Eso es como si alguien me sacara de una deuda grandísima, pagara a un multimillonario mi deuda que tengo con el banco y yo después salgo corriendo y vuelvo y me endeudo. Y el millonario me dice, pero bueno, ¿qué pasó? Le digo, no, señor millonario, qué pena, usted me pagó la deuda, pero yo voy a seguir gastando mi dinero y me voy a volver a endeudar más. ¿No sabe lo que hice por usted? A la verdad, no sabe. Y por eso el que termina haciendo esto realmente, creemos según otros textos bíblicos, no es un creyente, porque no está entendiendo lo que hizo Cristo. Y por eso se le hace fácil volver a su vida de pecado continuo. Hermanos, esto tiene muchos matices. Yo sé que esto es muy fuerte para muchos de nosotros, pero las advertencias o amenazas del Señor no son para herirnos y dejarnos heridos. Son para, si es necesario, herirnos, pero para que no caigamos en la muerte eterna y caminemos conforme a su voluntad. Y si somos hijos también. ¿O cuántos de ustedes como padres de familia no han amenazado a su hijo? ¿Así? ¿Va a seguir en eso? Pues entonces, va a ver, le vamos a quitar esto. Ay, no, mejor no hago nada porque mi papá ya me dijo que me iba a quitar eso. Pues entonces no me entra a la casa si va creciendo porque así no me va a volver. Ah, bueno, papá, entonces. Y usted no lo quiere echar como hijo, no va a romper su relación con el hijo, pero le dice ciertas cosas que a veces son fuertes para conmoverlo. Hoy estamos en una generación de cristal. Yo recuerdo cuando en la antigüedad se decía que cuando una persona entraba en shock nervioso había que cachetearla. Hoy en día creo que no lo dejan, ¿no? Porque hoy en día vivimos en la generación de cristal. A todo el mundo toca decirle, hey tú, estás mal, por favor recapacita, yuhu. ¿Ustedes se imaginan que uno le haga eso? Antes salían las películas que la persona estaba en un trauma, entraba en una crisis nerviosa y cualquiera pasaba y déjeme, yo la saco. Ya. Uy, ya, sí, gracias. Reaccionaba. Hoy en día casi que uno no puede ni hablar fuerte, ni decir nada que alguien diga, uy, pero me trató como duro. Miren, hermanos, cuando yo estaba estudiando enfermería, no la terminé, la carrera, pero me gustaba ayudar a las personas que estaban heridas. Hay personas que tienen que quedar en el hospital, las heridas son tan infectadas que tienen que quedar con la herida abierta después de una operación y les supura. Y lo mejor que puede hacer uno es hacerlo sufrir. ¿Cómo? Metiéndole la mano hasta el fondo cuando le va a hacer la limpieza. Saca todo lo que está por dentro y usted trata de hacerlo lo mejor posible y lo más rápido, pero sin dejar de meter hasta el fondo, porque si no después le toca volverlo a hacer por haberlo hecho mal. Estos textos son así, pero no son solo amenazas, Dios también nos alienta. Recuerde que Dios nos advierte, pero también nos anima. Y por eso quise ver toda la sección y no solamente si hubiera visto solo estos textos, hubiera todo el mundo quedado, ay, no, qué cosa tan dura. Mire lo que sigue diciendo. Voy a leerlo de corrido hasta terminar el capítulo, pero por favor preste atención que aquí hay un pero. Versículo 32. Pero, recuerden, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza,
que tiene grande galardón o recompensa, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, el que camina en Cristo, confiando en Él, por fe vivirá o vivirá por fe. Y si retrocediere, como el que peca voluntariamente, no agradará a mi alma. Pero nosotros, asegura el autor, los verdaderos cristianos, no somos de los que retroceden para perdición. Tal vez hacemos como si estuviéramos bailando a veces, un pasito para adelante, un pasito para atrás, pero no retrocedemos completamente para perdición, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. Eso es ánimo. ¿En qué consiste este ánimo divino? En darnos aliento. Bueno, el entrenador del equipo de fútbol que le dice, lo voy a sacar, palabras fuertes, ¿no? Se ha visto que hay entrenadores duros, ¿no? Si sigue cometiendo esos errores, pues lo voy a sacar y lo voy a reemplazar y no va a jugar más en esta temporada. Advertencias fuertes. Pero también es un entrenador que cuando le va bien, tranquilo hermano, yo lo veo nervioso. Yo sé que esto es porque usted, y empieza a animarlo. Acuérdese que usted ha metido goles en la última hora. Acuérdese que usted juega bien. Acuérdese lo que ha entrenado. Acuérdese lo que hemos vivido. Acuérdese que lo que hemos pasado no es para que usted se desanime, sino para que usted se vuelva fuerte. Porque déjeme decirles, para utilizar esta ilustración un poco más, los deportistas saben que si usted quiere competir, usted tiene que sufrir, entrenando, ¿o no? Y hay muchos que no les gusta que lo sienten en la banca, pero así a veces tiene que pasar por disciplina para que acostumbren su corazón a someterse. Pero el deportista, incluso el deportista que no está en un equipo, sufre solo, y a veces cuando no es un deporte de equipo, sufre más. No solo porque sufre lesiones, sufre contra sus propias debilidades, contra las tentaciones, contra el conflicto en su propio corazón, contra la tristeza. Yo escuchaba a la campeona nuestra, Catherine Ibargüen, en una entrevista que le hicieron, la campeona de salto triple, la colombiana, y ella decía que llegó un momento en que ella pensó que el atletismo no era para ella, porque ni siquiera fue a unos Juegos Olímpicos y no ganó nada, fue para salto alto y no ganó nada. Y dijo, ya no, esto no es lo mío. ¿Y sabe qué pasó? Como dicen por ahí, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Se conoció con un entrenador cubano que la agarró y la pulió, pero dijo, me cambió la mentalidad, me volvió demasiado disciplinada. Dice ella, yo soy tan fuerte en la disciplina que no creo que pueda ser entrenadora, dice ella, porque tal vez no me aguanten de la disciplina tan fuerte que tengo que imponer. Hermanos, en el ejército es lo mismo. Cuando usted está reclutado y le dicen, a ver, recluta, forme. Recluta, métase, no se salga. Ay, pero si yo quiero salirme de la formación, ¿qué? Yo quiero dar una vuelta por ahí por el monte tranquilo. Pues haga eso cuando esté por el monte, a ver si tranquilo regresa o regresa en una bolsa, porque por separarse le pegan un tiro. Es porque se necesita para el campo de batalla, es porque se necesita para el campo deportivo que debemos esforzarnos. Y aquí lo que dice el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, a los cristianos que querían volver a su vida pecaminosa o a su vida religiosa es, miren, ustedes no son de los que retroceden, han confiado en Cristo, el Espíritu de Dios ha cambiado su corazón, han abandonado el pecado y han padecido mucho por causa del Evangelio. Alguien dijo alguna vez, si usted no ha sufrido nada por causa de Cristo, tal vez no está siguiendo a Cristo. Al menos algunos de ustedes, si realmente sigue a Cristo y llevan rato en eso, por lo menos les han dicho, como en Venezuela le decían a uno, ¿no? Hermano Cocó. Venga, hermano Cocó, le tomaban el pelo a uno con esa serie de televisión allá venezolana. Y se burlaban de uno, a esos evangélicos malos, a esa gente que nace sin orar, este está como loco, le lavaron el cerebro. Por lo menos eso sufrimos. Pero ¿sabe también qué sufrimos? Sufrimos de un mundo que persigue a aquellos que quieren vivir en santidad. Y entonces a veces usted dice, ¿pero qué pasó? ¿Que no hizo el negocio? Le dicen, no, es que yo no hago esos negocios, que no son éticos, que no son morales, que no son lo que Dios quiere. Y dice el Señor, si usted ha pasado eso, ánimo, 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 porque entonces usted en el pasado se ha dado cuenta que usted es de los que tienen fe, porque por la fe en el Señor, la confianza en que Dios nos salvó en Cristo, es que nosotros soportamos las cosas y vencemos las dificultades. ¿Ustedes por qué creen que el que le toque predicar el próximo jueves, sea a mí, sea a otro, sea el que sea,
va a predicar sobre el capítulo 11. ¿Ah? Próximo miércoles, perdón. Ay, ya me pasé los jueves. Era en otra iglesia, en otra ciudad que hacíamos los cultos los jueves. ¿Por qué creen que le va a tocar el capítulo 11? Alguno dice, yo quiero predicar, o yo quiero escuchar, o yo quiero ser. Alguien como los de Hebreos capítulo 11. Sí, venga, le comento algo. Los de Hebreos capítulo 11 sí que pasaron cosas duras. Ahí dice que por fe vencieron gigantes, por fe conquistaron ejércitos, por fe hicieron milagros, por fe. Y uno dice, qué bendición, sí, pero primero para hacer todo eso, ¿qué no pasaron? Las guerras, las oposiciones, las enfermedades. Pero también al final de Hebreos dice que muchos también los mataron aserrados, por fe los persiguieron, sufrieron, tuvieron enfermedades. Porque la fe no significa, recuerde esto, la fe no significa que yo confiando en Dios nada me va a pasar. La fe significa, recuerde esto, que yo confiando en Dios puedo vencer lo que venga sobre mi vida, porque tengo, como dice Hebreos capítulo 12, cuando lleguen allí recuérdenlo, la fe es en Cristo, tengo los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Yo no confío en las circunstancias, yo no confío en si ganó Petro o si ganaría otro, yo no confío si es que Maduro sigue o si es que lo quitan, yo no confío en que el calentamiento global se acabe, yo no confío en si mañana alguien me va a regalar dinero o me va a dar una oportunidad de trabajo, aunque todas esas cosas pueden cambiar y Dios las puede utilizar para mi bien, yo confío en Cristo. En Cristo, porque la gente me puede defraudar, me puede dañar, es más, yo mismo me defraudo cuando caigo, pero Cristo es perfecto y me abrió brecha para que tenga comunión con el Padre y por la fe en Él me ha dado la capacidad de vivir esta vida victoriosa hasta el final. Confío en Cristo. Entonces es ese tipo de fe la que vamos a ver en Hebreos capítulo 11. Recuerde que antes del capítulo 11 venía el capítulo 10 y aquí termina diciendo que esos son los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué hace entonces el autor? Le recuerda a los cristianos la fidelidad que han tenido los cristianos en el pasado, en medio de dificultades. Pero también en los versículos 35 y 36 que leímos, les recuerda que deben seguir siendo impulsados por la confianza paciente en el presente. No se trata solamente de decir, como decía un hermano en Venezuela que lo conocí, decía, yo hace años oraba, años atrás ayunaba, hace años atrás predicaba y hasta Dios me usaba. Y años atrás yo sufrí por el evangelio. Bueno, hermano, está bien dentro de lo que dice, anímese porque usted lo hizo. Pero siga, no se quede, no se me quede, eche para adelante. Ahora también ore, ahora también lea la palabra, ahora también predique, ahora también siga siendo fiel al Señor en medio del mundo que lo tienta. Porque el cristiano a veces mira el pasado como cualquier persona en el mundo para decir, uy, cómo he sufrido. Recuerden que vivimos en la generación que todo el mundo se queja, ¿no? La gente se queja hasta de tanto que se quejan los que se quejan. Aquí es una quejadera. Entonces no es que nosotros nos agarre, ay, yo que soy creyente, sí he sufrido, ¿cómo sufro? No, lo que he sufrido, lo he sufrido por amor al Señor y me ha fortalecido para seguir viviendo y afrontar todo lo que venga. Así que es para que en el presente yo ande fuerte, así como el buen deportista que ha entrenado y que ha pasado dificultades, tiene los músculos fortalecidos para lo que venga. Entonces, siendo impulsado y tiene paciencia, porque todavía no ha terminado la carrera. La vida cristiana se parece más a una carrera de fondo, o a un ciclismo no contrarreloj, sino a un ciclismo como el que vimos hoy en la carrera no sé si vieron la carrera de Nairo Quintana. Quedó de segundo, hermanos. Eso es durísimo. El hombre se fue desde el principio solo. Iba ya después de muchos, creo que son varias horas, andando, ya iba llegando y lo alcanzó otro y lo pasó y llegó de primero. Pero ¿sabe algo? Llegó. Y por llegar recibió un premio porque llegó de segundo y le dieron bonificación. La carrera cristiana no se trata de llegar de primero, segundo, de último. Se trata de llegar. Es una carrera de fondo, mantenerse. Cuando yo era joven, entrenábamos atletismo, yo me iba con un primo y con un amigo. El amigo era medio loco para correr, todo raro, pero yo era un impulsivo, arrancaba como un cohete. Y a la mitad del camino, que durábamos como 40 minutos recorriendo unos kilómetros para regresar al barrio, ya estaba que me moría. Y el primo que venía con nosotros, más pequeñito, tenía un trote
básico, sencillo. Nunca se aceleraba, tampoco se paraba. Me alcanzaba y me pasaba y ganaba. Y a veces yo ni terminaba, me tocaba llegar caminando, arrastrando el alma. Porque no se trata simplemente de llegar, no nos debemos afanar, debemos ser pacientes, hermanos, en esta vida y saber que vamos a sufrir, pero que Cristo está con nosotros. No, algunos piensan que deben acelerarse rápido por alcanzar muchas cosas. Tranquilos, hermanos, Dios nos va a ir dando y nos va a ir guiando en esta vida sobre lo que debemos alcanzar. Lo importante es que lo que vayamos viviendo en el presente, sean tentaciones, sean problemas económicos, sean luchas o conflictos con los demás, ojalá que no nos los ganemos nosotros, obviamente, sea cualquier cosa que vivamos, la vivamos confiando en Cristo, que Él nos va a dirigir, porque si Él nos dio la vida eterna, no es para que simplemente nos espere después de que muramos y si no alcanzamos a llegar, nos deja aquí botados. Yo estoy esperándolo aquí cuando llegue y cuando llegue me lo llevo, pero como no alcanzó a llegar, ahí lo dejo botado. No, es para sostenernos todos los días por su gracia y luchar para andar conforme a su voluntad. ¿Qué está padeciendo usted? ¿Qué está sufriendo hoy en día? El Señor dice, siga luchando pacientemente. ¡Ánimo! Pero también al final le asegura que Cristo vendrá en el futuro. Pero vendrá, adivine por quién viene Cristo. De acuerdo al texto, versículo 39. Por los que no retroceden. ¿Quién es el que retrocede, hermanos? Otra vez con la enseñanza de la carrera. El que retrocede no es que, como yo, ¿no? Cuando corría rapidísimo, de pronto me tocaba parado y luego otra vez llegaba, arrastrándome, pero llegaba. El que retrocede es el que dice, ¿sabe qué? Ya no más, corran ustedes, esto es para otros, esto no es para mí. Orar, buscar a Dios en su palabra, resistir la tentación, pedirle a Dios que nos guíe en medio de las dificultades, buscar la reconciliación, buscar que Dios nos restaure, pedirle a Dios por nuestras provisiones, que lo haga otro, yo me devuelvo. Eso es retroceder, eso es pecar voluntariamente. Yo vuelvo a mi vida y uno lo ve claramente porque las personas que se suponía que caminan con Cristo vuelven a sus pecados básicos. Si una persona, por ejemplo, básicamente, o su pecado más fuerte, no era el único, era por ejemplo el alcoholismo, dice, ¿sabe qué? Ya no más. Yo tanto que, así es más o menos las expresiones para que usted lo identifique, tanto que he orado, tanto que he buscado a Dios, tanto que me he congregado y yo veo que sigue habiendo problemas en este mundo y tengo dificultades, que va, que oren otros, que busquen a Dios otros. Cristo como que ni vino, como que ni me va a esperar, eso quién sabe si existió y si regresó, si vino y si regresará. Yo me vuelvo otra vez, me voy para la cantina, me siento a tomar, vuelvo otra vez a mi mundo, allá me siento bien, me siento gozoso y como lo dice Pedro, es como la puerca lavada que regresa al cieno, vuelve al lodo a revolcarse allá. Aquí estoy rico porque esto es lo que me gusta. O como el perro que vuelve a su vómito, vuelvo y me trago lo que había vomitado, Dios me había liberado internamente de muchas cosas, pero me gusta mejor esto. No fue una oveja transformada del Señor, sino que apenas era una puerca que la habían lavado por fuera para que pareciera oveja del Señor. O un perrito que le habían hecho vomitarlo de adentro para que pareciera oveja del Señor, pero volvió otra vez atrás. ¿Sabe quién es el que no nos deja retroceder? Cristo mismo. Usted tiene que profundizar en el Señor y poner sus ojos en el Dios para que no retroceda. Porque los que no retroceden es porque tienen fe. Es decir, no confían en sí mismo, confían en Cristo que los sostendrá. Que los sostendrá. ¿Alguna vez ha pensado botar la toalla en el caminar cristiano? ¿Alguna vez ha estado, como dijo una vez una amiga, estoy peleada con Dios, no voy a orarle, que va, que mire a ver qué hace, que me busque porque yo ya no quiero orar? Sí, la que pierde es usted. Dios no pierde nada. Si Dios quiere que yo siga con Él, pues que mire a ver qué hace porque yo no lo vuelvo ni a mirar. Cuidado, recuerde que hay advertencias fuertísimas que nos ayudan a vigilar, incluso a los verdaderos creyentes. No nos podemos aferrar a que yo soy un verdadero creyente, entonces voy a dejar de orar un año a ver si verdaderamente soy creyente. No, ¿qué tal que descubra que nunca fue creyente? No, yo no me pongo en esas. Dios conoce mi corazón, yo pongo los ojos en Cristo.
y no lo dejo de mirar. ¿Recuerda cuando Pedro se hundió caminando sobre el agua? Dijo una vez un pastor, con eso voy cerrando, dijo una vez un pastor, cuando lleguemos al cielo, Pedro va a agarrar a todo mundo y lo va a regañar, porque todo mundo se metía con Pedro. Pedro negó a Cristo, Pedro no tuvo fe y se hundió, Pedro tal cosa, Pedro tal otra. Y si uno, por ejemplo, dice, Pedro fue el que se hundió cuando caminó sobre el agua, Pedro podrá decirnos en el cielo cuando lleguemos allá, sí, pero fui el único que caminé. Los otros no caminaron. Yo me hundí, pero yo caminé. Yo me bajé y caminé. Los demás ni se arriesgaron. No pusieron los ojos en Cristo y le dijeron, Señor, si eres tú, manda que vaya donde tú estás. Porque si tú estás caminando sobre las tormentas que simbolizan todas las dificultades de esta vida, tú eres mi Salvador que me llevas al cielo, tú me das la capacidad de caminar sobre cualquier tormenta, siempre y cuando tenga la confianza en ti. No somos de los que retroceden. Y si es necesario morir por nuestra fe en Cristo, pues morimos. Alguien dice, se está poniendo como dramático. No, es que es así. Es que es así. Porque puede llegar un día que hasta nos persigan por ser creyentes. No por ser creyentes, porque somos muy dramáticos, muy polémicos, muy controversiales, porque odiamos a la gente al decir que hay pecados, textos como estos que son tan fuertes. Pero sin querer ofender a nadie decimos, confío en Cristo y Él nos sostiene hasta el final. Hasta el final. Caminamos sobre tormentas. Alguien dijo, pero ¿y si me hundo como Pedro? No se preocupe. Hace lo que Pedro hizo. Señor, sálvame que perezco. Tranquilo, Pedro, venga para acá. Va para afuera. Te sostengo y te llevo. La garantía es que Cristo va con nosotros en toda dificultad. Así que en conclusión, la fe en Cristo preserva el alma, preserva mi corazón, confiando en Él, en Cristo hasta el fin, a pesar de todo, como lo dijimos que es ilustrado en Hebreos capítulo 11. Pongámonos sobre nuestros pies para orar. Pregunto, ¿usted es de los que retroceden o de los que tienen fe para preservación del alma? No fe en la fe, fe en Cristo. No fe en la iglesia ni en el pastor, aunque se congregue, acuérdese que hay que congregarnos por costumbre y no lo contrario. No fe en su oración, acuérdese que hay que acercarnos a Dios, pero no confío ni en mi oración ni en mi congregación, confío en el Cristo que me manda a congregarme y a orar y acercarme a Él por la obra que Él hizo en mi vida. Confío en Él, así como Pedro pudo caminar mirando a Cristo. Y si alguna vez, hermanos, desfallecemos, recuérdelo, no es porque estemos mirando a Cristo, tal vez nos estamos mirando a nosotros o a las circunstancias, que fue lo que tal vez le pasó a Pedro. Señor, ayúdanos, porque palabras tan fuertes pueden ser interpretadas como falta de amor, pero tú al que disciplinas o al que amas disciplinas, dice tu palabra, y corriges a todo aquel que adoptas como hijo. Eso lo veremos también en esta carta. Y es cierto, Señor, que a veces tienes que estremecernos fuertemente con textos como este, que no son por allá, para quién sabe quién, que alguna vez conocí, son para mí, que me dicen, despiértate, levántate, no te dejes llevar por la corriente del mundo, acércate a mí, ora, congrégate, camina conmigo, no te descuides, no des por sentado que nunca nada te va a sacar del caminar conmigo, mírame a mí, como Pedro tuvo que hacerlo, que así lo hagamos, Señor, en medio de las tormentas de esta vida, y que tengamos fe hasta el final, que es la fe verdadera. La que no dura hasta el fin no era fe en Cristo, era fe en cualquier otra cosa, menos en el Salvador, porque el Salvador nos acompaña hasta el fin. He aquí yo estoy con vosotros, dijo Cristo, hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, os enviaré el Espíritu Santo. Esto me ha dado el Padre, que los que Él me ha entregado yo no pierda ninguno. Es Cristo mi Salvador. No soy yo guardándome y sosteniéndome con mis pocas fuerzas. Eres tú, mi Señor, quien me sostiene. Perdónanos, Señor, por coquetear con el mundo. Perdónanos por desanimarnos y no ver el ánimo que tú nos das en tu palabra, con lo pasado, lo presente y lo futuro que viviremos en Cristo.
Y perdónanos incluso por menospreciar tus palabras fuertes para impulsarnos a vivir conforme a tu voluntad. Y anímanos, y aliéntanos, y sosténnos, firmes en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Damos gracias a ti, Señor, en el nombre mismo de Jesús. Amén y amén.